Amado Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria. Gracias Señor por este día que nos has dado, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque nos has permitido Señor, Dios de los cielos, pasar un día más, un día en el cual tú Señor nos has ayudado, nos has permitido Señor, Dios de los cielos, salir, entrar, nos has permitido realizar nuestra labor, Padre amado. Y hoy, Señor, a esta hora de la noche, nos colocamos delante de ti, Señor Dios de la gloria, poniendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, dispuesto a, Señor Dios de la gloria, el estudio de tu palabra, Señor. Queremos que por medio de tu palabra, Señor, nos hables, por medio de tu palabra, Señor, traigas refrigerio a nuestra alma, Señor, a nuestro espíritu, Señor, entregamos todo cansancio, entregamos toda, Señor, fatiga, entregamos toda ansiedad, la ponemos delante de ti en esta hora de la noche, Señor, dándote a ti la gloria, Padre Santo, porque, como bien dice el apóstol Pedro, Señor, que echemos todas nuestras ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y en esta hora, Señor, Dios de la gloria, al culminar nuestra labor del primer día de esta semana, de hoy lunes 14 de septiembre del año 2020, ya Señor Dios de la gloria a mitad de este mes prácticamente. Señor, rendimos nuestra vida a ti, nuestra voluntad, entregamos toda carga, toda ansiedad, Señor Dios de la gloria, como tú bien nos animas, Señor, que cuando estemos cargados, cuando estemos cansados, Señor, traigamos delante de ti. Tú dices, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, que yo os haré descanso, Señor, y eso, Señor, de la gloria, es lo que en esta noche pedimos, Señor, después de este día de labores, después de este día, Padre amado, tal vez un tanto difícil para algunos, pero tal vez también un poco, Señor, de incertidumbre para otros. Tal vez un día, Señor, Señor Dios de la gloria, muy bendecido, muy seguro que sí, Señor. A pesar de a veces de que las situaciones no hayan salido como tal vez lo esperábamos, pero Señor, Señor, nos has permitido llegar hasta aquí y eso quiere decir que tu mano de amor y de poder y de gracia y de misericordia ha estado con cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Señor Dios de la gloria, entendiendo que tú, Señor, hablaste a la humanidad por medio de tu palabra, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a estudiarla, que nos ayudes a meditarla, que nos ayudes a memorizarla. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, porque tú mismo hablaste, Señor Dios de la gloria, que tus palabras, Señor, traerían libertad, que tus palabras traerían vida. Tú dijiste, Señor Dios de la gloria, que tú tienes palabras de vida eterna, Señor Dios de la gloria. Tú dijiste, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Y Señor, en esta hora, Padre amado, Dios de la gloria, queremos que nos enamores de tu palabra, que nos enamores del estudio de tu palabra, que nos enamores, Señor, de lo que está escrito, de lo que está inspirado por ti, Señor Dios de la gloria, de lo que tú, Señor Dios de la gloria, le dijiste o nos dijiste como seres humanos mediante 40 hombres, Padre amado, en diferentes épocas, durante 1500 años, en medio de 3 continentes, Padre amado, en 3 idiomas. Señor, tú hablaste a la humanidad y Dios de la gloria, hoy pedimos que ese Espíritu Santo, Señor, que inspiró a aquellos escritores, nos ayude, Señor, y nos dé luz para poder entender lo que vayamos a leer, nos dé luz para poder comprender, Señor, Dios de la gloria, lo que vayamos a reflexionar, que, Señor, Dios de la gloria, nos enamores por el estudio bíblico, Señor, Dios de la gloria, que coloques en nosotros la pasión, Padre amado, por el estudio de tu palabra, que, Señor, Dios de la gloria, nos ayudes a entenderla mientras la leemos, mientras la estudiamos, cada vez que estemos frente a ella, Señor, Dios de los cielos, vengamos con ese espíritu de arrepentimiento, es decir, reconociendo, Señor, Dios de la gloria, que tú siempre nos colocarás, Padre amado, como en el espejo, donde, Señor, nos miraremos y veremos, Señor, que de una u otra manera hay algo que arreglar en nuestra vida, en nuestro carácter, Padre amado, pero también ayúdanos a venir a tu palabra con un espíritu atento, bendito Señor, es decir, que vengamos, Señor, con toda la disposición
de poder, bendito Señor, Señor, con la intención de saber, de descubrir qué cosas nuevas nos vas a enseñar, Padre amado, cada vez que venimos a tu palabra, pero también que vengamos con un espíritu abierto, Padre amado, es decir, con un espíritu enseñable, dispuestos a desaprender algunas verdades que tal vez tenemos a medias en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y poder, Señor de la gloria, desaprenderlas y poder venir con ese espíritu enseñable a aprender lo que tú nos quieras enseñar, de que nos dejemos, como dice tu palabra, corregir. Tu palabra dice que es útil para instruir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que a fin de que el hombre de Dios sea completamente maduro y preparado para toda buena obra. Pero también ayúdanos a venir a tu palabra, Señor, con un espíritu, Señor Dios de la gloria, aplicativo. Es decir, Dios de los cielos, que cada vez que vengamos a tu palabra, Señor, que la verdad que tú coloques y siembres en nuestro corazón de tu palabra, Señor, nos demos a la tarea de vivirla, de practicarla, bendito Señor, Padre amado, Dios de los cielos. Como bien diría Juan allá en el libro de Apocalipsis, Padre amado, la palabra es dulce al paladar, Señor, pero es amarga cuando tiene que entrar al estómago, cuando hay que comerla, cuando hay que vivirla, cuando hay que obedecerla, cuando hay que practicarla se nos vuelve, Señor Dios de la gloria, un poco, Señor Dios de la gloria, difícil. Por eso, señores, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro gran maestro, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien nos guíe, quien nos enseñe, nos recuerde todas las cosas y nos ayude inclusive a vivir, nos recuerde que tenemos que vivir la palabra que hemos leído, la palabra que hemos estudiado, la palabra que hemos orado, la palabra que hemos meditado, que hemos escuchado tal vez a través de una prédica, tal vez nosotros mismos teniendo contacto directo con el texto bíblico, o tal vez alguien nos la explicó o alguien nos la enseñó, que cada vez que vengamos a tu palabra, Señor, no vengamos con la mentalidad de curioso, Señor, con la mentalidad de, Señor, de debate, sino que siempre vengamos abiertos a ella para que tú puedas enseñarnos lo que nos quieres enseñar. Te damos gracias en esta noche, Señor, y oro, Señor de la gloria, por la salud de mi hermano Edgar, Señor, por su recuperación, bendito Señor, pedimos que seas tú allí, Señor Dios de la gloria, como hasta ahora lo has hecho, Padre amado, bendiciendo, ayudando, fortaleciendo, levantando a este varón, bendito Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Buenas noches, mis amados, Dios me los bendiga una vez más, bienvenidos sean ustedes a este espacio de los lunes que se llama Escuela Bíblica en Casa. Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos esta cita, usted y yo aquí por estos medios virtuales. Y pues como su nombre lo indica, recordemos que su nombre tiene que ver con escuela bíblica, así que permítame introducirle e ilustrarle, por ejemplo, quienes cuando se quiere aprender, por ejemplo, a conducir un vehículo. Cuando se quiere aprender a conducir un vehículo, pues sencillamente uno se inscribe en una escuela de conducción y allí le enseñan a conducir el vehículo. Pero note que no solamente le enseñan a conducir el vehículo, no solamente le dicen el vehículo, esta es la barra de cambios, o este es el automático, esta es la cabrilla, no, sino sencillamente también le ayudan a conocer o le enseñan mejor a conocer el vehículo como tal, le enseñan algunas partes del vehículo, cuál es el motor, qué partes tiene, qué características. Es decir, no solamente te dicen siéntate y dale para adelante o para atrás, sino también te enseñan cómo es el vehículo, le enseñan las características, le enseñan inclusive algo de mecánica. Por ejemplo, si se queda varado, usted va de viaje carretera y se quedó varado y no hay nadie por ahí, ni taller ni nada, le enseñan por lo menos a despinchar una llanta. Todas esas cosas, todos esos detalles que hacen parte del aprendizaje, de la conducción, es necesario. Y además de eso también le enseñan normas de tránsito, le enseñan todas esas cosas. Así que mire que no solamente cuando se va a aprender a conducir, le enseñan solamente a conducir, sino que le enseñan algunos elementos que son muy importantes dentro de ese mismo plan de estudio. Pues igualmente pasa con la palabra del Señor.
con la palabra del Señor, pues hay muchos estudios, discipulados, hay escuelas bíblicas, hay muchas formas de estudiar la palabra, pero a veces poco o casi que nada nos detenemos a veces en estudiar el texto como tal o la palabra como tal, que está, cómo se conforma, por ejemplo, como los detalles de quién la escribió, a quién la escribieron, cuántos la escribieron, cuándo la escribieron, en qué idioma se escribió, esos pequeños detalles que necesitamos a veces saber de la palabra del Señor, cuántos libros tiene la palabra, cuántos testamentos tiene, antiguo y nuevo, cuántos conforman el nuevo, el antiguo, qué es un texto bíblico, qué es una perícopa, por ejemplo, qué es un versículo, qué es un capítulo, todas esas cositas que son pequeños detalles que dónde quedan ubicados los libros de la Biblia, por ejemplo, eso se necesita saber. Por ejemplo, usted le va a compartir a alguna persona que no conozca del Señor y eso está en Ageo. Inmediatamente, ¿a dónde está? Quedará Ageo y empieza uno por ahí a patinar y pues la persona nueva pues nos va a ver como inseguros y va a decir, no, pero este de qué me va a hablar si lo veo inseguro. ¿Sabe? El secreto de los grandes vendedores es que van seguros en lo que están vendiendo, conocen el producto, lo que van a vender lo conocen de a pe a pa, lo han usado, lo han experimentado, dice, mire, esto es así porque yo lo he experimentado. Entonces, qué bueno que también podamos tener ese dominio en cuanto al estudio o al texto bíblico al texto bíblico como tal, es decir, a la Biblia como tal, a la palabra de Dios como tal, el libro, es decir, el libro condensado como tal, qué reglas hay que usar para poder entender, interpretar. Ya hemos hablado de algunos tipsitos pequeños de la ley de observación, de la ley de interpretación, de la ley de aplicación. Hemos visto, por ejemplo, la revelación, la iluminación, todo eso que tiene que ver con la palabra de Dios, para asimismo poder también cuando nos corresponda practicarla o compartirla, podamos hacerlo de la mejor manera. Bien, dicho esto, recuerde que estamos hablando, hemos mencionado algunas recomendaciones básicas, son muy básicas o pasos preliminares que inclusive podrán ayudarnos o servirnos como guía del estudio bíblico, pues no son camisa de fuerza, pero son necesarios. No es que vayan en ese mismo orden, pero son necesarios los que vamos a aprender y los que hemos estado ya hablando por estos lunes. El lunes pasado arrancamos con ese primer paso preliminar, básico, para poder aprender la Biblia, conocerla. Y recordemos que el primer paso básico es la oración. Es decir, nunca lea la Biblia sin haber orado, sin haber pedido al Espíritu Santo que nos ilumine. Recuerde que la Biblia fue inspirada, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Es decir, a través del Espíritu Santo, aquellos hombres que escribieron la palabra, sencillamente fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos escribieron. Pues imagínate, si la vamos a leer, pues necesitamos que el Espíritu Santo, que inspiró a esos 40 hombres, autores aproximadamente, para escribirla, pues necesitamos a ese mismo Espíritu decirle, ilumíname, ayúdame a entender lo que voy a leer, ayúdame a entender lo que tú ya inspiraste, porque sin el Espíritu Santo no lo podríamos entender. Es decir, podríamos, recuerde que hablábamos hace 8 días que ni nuestro intelecto, ni nuestras capacidades, ni nuestra inteligencia, ni nuestro esfuerzo humano, por más estudiosos que seamos, por más académicos que seamos, se necesita y se requiere que el Espíritu Santo nos muestre, nos dirija y nos ilumine la palabra de Dios. Es decir, no se puede, la Biblia no se puede interpretar desde la lógica, ni desde la razón, ni desde la academia humana. Es decir, alguien de pronto dice, no, pero es que yo tengo como 5 carreras, yo puedo interpretar la Biblia. No, lo siento, pero de todas maneras, si vas a leer la Biblia, necesitas la dirección del Espíritu Santo para que las cosas espirituales, como dijo el Señor, se hayan de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene Dios, son locura. Por eso mucha gente dice, es que leer la Biblia se vuelve uno loco. Y yo más bien les digo, loca está la humanidad hoy en día por no leerla, por no estudiarla, por no devanarse los cecitos allá estudiando el texto bíblico. Entonces la primera parte de estos pasitos básicos, muy preliminares, es la oración. Orarle al pedirle al Señor que nos ayude a entenderla, como ya ustedes notaron, hemos orado pidiéndole al Señor que nos ayude a entenderla, a comprenderla. Entre más la estudie, vaya oración, siempre dependa del Espíritu Santo antes de leer la palabra. Por sencillo que parezca, es que no voy a leer sin un versículo, no importa, no interesa.
no interesa, así por sencillo que parezca, así que haya pasado muchas veces por ese mismo texto, hay que seguir, hay que orar, porque y usted se va a dar cuenta que la palabra es tan insondable que se pasa 50.000 veces por el mismo texto y 50.000 veces vas a encontrar cosas diferentes. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas veces he pasado por aquí, por este texto, y no me había dado cuenta de que este detalle estaba ahí? Sencillamente es porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina a entender muchas cosas que están ahí. Entonces, esos detalles es necesario tenerlos en cuenta. Entonces, esa fue la primera regla básica, por decirlo de alguna manera, que estudiamos la semana pasada. Entonces, comenzar con oración. Cada vez que vayamos a leer la palabra, ir a oración. No estoy pidiendo que ore 2 horas para estudiar la Biblia, ¿no? Una oración cortica, Señor, ilumina el texto que voy a leer esta palabra, ilumina a mi mente, a mi corazón. No solamente me ayudes a entender intelectualmente que es la palabra revelada, sino que el Espíritu Santo traiga la convicción a mi corazón, que sea incrustada ya y que esa palabra cause un efecto transformador en nuestra vida. Lo segundo que vamos a ver es, se lo voy a leer así rápidamente, vamos. Hoy, el primero es comenzar con oración. Lo segundo, lea la Biblia. Lo tercero, estudie la Biblia. Lo cuarto, medita en la Biblia. Lo quinto, lee lo que otros han escrito de la Biblia. Sexto, obedece la Biblia. Y siete, comunícala a otros. Hay muchas más. De pronto usted sabe otros más. De pronto usted tiene unos que desde su propia experiencia en su relación con Dios, Dios le ha regalado algún método que se le facilita de cómo estudiar la palabra. Yo les recuerdo que personalmente a mí se me dificultaba la oración y la lectura de la palabra recién convertido. Y yo creo que muchos luchamos con eso. Tenemos la Biblia por primera vez en la mano y no sabemos, ¿y esto cómo hago? ¿Cómo lo entiendo? Pero uno no sé. Y va uno a orar y también queda trancado porque no sabe orar. Entonces, personalmente, el Señor me regaló a mí la forma de leer un versículo cada día y en base a ese versículo soltarme a orar. Voy a orar por Colombia, entonces en base a ese versículo y eso, y anotaba y escribía y sacaba apuntes, hizo, mejor dicho, muy enriquecedor ese ejercicio, muy enriquecedor. Y eso después de que entré al seminario fue que vine a descubrir que allá había una materia que enseñaban precisamente eso, y era el método inductivo de cómo leer la palabra del Señor, y era justamente lo que el Señor me había regalado hacía 15 años atrás, en un momento donde yo decía, Señor, no sé cómo leer, no sé orar, no estoy bloqueado. Y el Señor me dijo, hazlo de esta manera. Y después, 15 años después que entré al seminario, me di cuenta que esa era una materia del seminario. Yo dije, wow, mire cómo es el Señor de bueno. Entonces, esos 7 pasitos. Hoy vamos a ver el segundo. Hoy vamos a ver el segundo pasito. Continuamos con la segunda norma. Es leer la Biblia. Entonces la primera, orar la Biblia. La segunda, leerla. Mire que dije leerla. Leerla. Esta segunda norma puede parecer un poco excesivamente simplificada. Puede parecer leer la Biblia. Yo no le veo nada de raro a eso. Sí, pero tiene mucho de importante leerla. Solamente leerla. Es decir, permítame comentarle esto, hace algunos años alguien le preguntó a un especialista en Shakespeare, ese gran dramaturgo Shakespeare, le preguntó a él, era un estudioso de Shakespeare, y le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo estudia usted a Shakespeare? Y su respuesta fue muy sencilla, le dijo, yo leo de Shakespeare. Así fue lo que le preguntó, eso fue lo que le contestó. Yo leo de Shakespeare para poder interpretar a Shakespeare. Entonces, así hoy nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Queremos saber de la Biblia? ¿Queremos conocer nuestra Biblia? Pues hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hay que leerla. Sí. Así que leer la Biblia, además de cualquier otro maestro que pueda enseñarnos, es decir, personalmente hay que tomarnos la tarea de leerla. ¿Cómo estudiamos nosotros la Biblia? Pues sencillamente empezando con oración. Segundo, venimos y oramos la palabra del Señor. Y así es que si hay algún texto, por ejemplo, que estamos leyendo y no entendemos, no comprendemos, vuélvalo a leer. Vuélvalo a leer. Esa es una de las claves. Si hay un texto que no entiendo, no comprendo, pero ¿qué quiere decir aquí? Vuélvalo a leer. Y la Biblia hay que leerla hasta que la lea. Es decir, hay que leerla una y otra vez. Es decir, recuerda que una de las normas básicas para poder interpretar la Biblia es conocerla. Es conocer la Biblia. Por lo menos conocer los 66 libros de la Biblia.
por lo menos sabérmelos de memoria, por lo menos, como mínimo saber que mi Biblia tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento, por lo menos saber que mi Biblia es una Reina Valera o una Dios habla hoy, una Biblia de las Américas, es decir, qué versión es, por lo menos saber si mi Biblia, la Biblia que yo tengo es una de las que se acerca a los escritos originales o es una Biblia sencillamente, como le decimos hoy en día, de lenguaje más claro, más actual, una versión dinámica, por ejemplo, como Palabra de Dios para Todos, es una versión dinámica, que usted puede darle la interpretación o mejor la puede estudiar o leer al lenguaje de hoy, al lenguaje cotidiano, no es muy enredada. Así que hay que leer la Biblia. Entonces tenemos que, si queremos conocer la palabra del Señor, la Biblia que tenemos en nuestras manos, en nuestras bibliotecas, debemos empezar a leerla, empezar a estudiarla. Bueno, dije leerla, estamos en leerla. Segunda parte, estudiarla, leerla. ¿Qué es leer? Pues así que, aunque a veces, como bien decía hace un momento, nos cansen, no entendamos algunos textos bíblicos, no se canse, hay que persistir, no se desanime, simplemente vuélvala a leer, vuélvala a leer. Y si algo no estuviera claro la primera vez, vuélvalo a leer la segunda. Y si aún no es así, pues continúa leyendo y como yo digo, léala hasta que la lea. Debemos procurar conocer las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, por ahí en el capítulo 8, dice algo que fue muy interesante cuando los cautivos, es decir, el pueblo de Israel, regresó del cautiverio de Babilonia. 70 años cautivos, llegaron a Babilonia, pero encontraron destrucción por todo lado. Entonces llegaron en tres momentos, y en uno de esos momentos llegó Esdras, que era el sacerdote. El sacerdote Esdras pues quería otra vez volver a levantar la relación del pueblo con Dios. Porque algo interesante que a pesar de que Dios los mandó cautivos a Babilonia, Dios siempre estuvo con ellos. Qué bonito eso, Dios no los abandonó. No les dijo, nos vemos en 70 años, allá miren cómo se defienden. No, sencillamente Dios estuvo con ellos allá, a pesar de que los tenía disciplinados en el cautiverio, Él siempre estuvo con ellos. Pero cuando regresan de nuevo los cautivos, pues se cree que posiblemente 70 años cautivos, esta nueva generación de los que habían regresado, pues ni siquiera tal vez se les había leído las escrituras. Como estaban cautivos, tal vez no entendían ni lo que se había escrito en la palabra del Señor. Y entonces en ahí llega el sacerdote Esdras con esa intención de volver al pueblo a la palabra de Dios, de volver al pueblo a relacionarlos con su búsqueda de Dios nuevamente. Y es allí donde Esdras les lee lo siguiente. Eso está en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8:1 le dice, se sentó y se juntó, perdón, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había Jehová dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Y el primer día del séptimo mes, y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Se acuerda que yo les he hablado de cuatro as? Cuatro as con las que hay que venir a la palabra, con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu atento, con un espíritu abierto y con un espíritu aplicativo. Cada vez que venga la palabra, no la lea como simplemente un turista, sino venga la palabra con un espíritu enseñable, con un espíritu abierto, con un espíritu de arrepentimiento. ¿Dónde me va a poner el Señor hoy el dedo? El Señor es especialista en poner el dedo en la llaga siempre a uno. Por eso la palabra de Dios es como un espejo. Y cuando yo vengo con la actitud de arrepentimiento, el Señor siempre nos pondrá en cintura de que tendremos que arreglar alguna situación de nuestra vida, que algo estamos haciendo mal, que no lo estamos haciendo bien y que hay que corregirlo. Así que si le pedimos al Señor que nos hable, muy gustosamente el Señor lo va a hacer. A veces nosotros hacemos oraciones de este tipo: Señor, háblame, háblame, háblame. ¿Para qué quieres que el Señor te hable?
Si tú quieres que el Señor te hable, lo mínimo que tienes que estar dispuesto es a obedecer. Porque eso sí, póngale la firma que el Señor lo va a poner a obedecer algo. Algo le va a poner a hacer el Señor. Así que, como acabamos de leer aquí el relato del sacerdote Esdras cuando leyó la palabra de Dios al pueblo, a los que estaban recién llegados, esa gente había llegado del cautiverio, había venido del cautiverio babilónico, habían estado durante 70 años allí y muchos de ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios, que en aquellos tiempos pues tampoco era que se hubiese difundido mucho. Por supuesto no habían científicos de diferentes traducciones, tampoco habían circulado alrededor otras copias de la palabra de Dios, no había nuevas ediciones impresas que apareciesen en cualquier momento. Probablemente solo habría una o dos copias de la palabra del Pentateuco. En este caso es el Pentateuco porque se está leyendo la ley de Moisés. Cuando se habla de la ley de Moisés son los primeros cinco de los cinco libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le conoce como la ley o se le conoce como la Tanaj en los judíos o la Biblia judía o la ley, que están los cinco libros impresos allá, o los libros de Moisés. Entonces, eso es lo que se le lee a esta gente que acaba de llegar del cautiverio. Se les acaba de leer los cinco libros de Moisés, imagínense, medio día leyendo. Así que probablemente solo habría una o dos copias. Y una de esas copias las tenía el sacerdote Esdras, poseía una de ellas. Y él se puso en pie, leyó ante la puerta de las aguas, nos dice el texto, y dice por allá más adelante en el versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Sí, de que ahora ya no estaba hablando de que estaban atentamente, sino ahora le estaban dando el sentido a lo que se estaba leyendo. Dice, de modo que entendiesen la lectura. Así que, por la manera en que vemos el relato aquí desarrollado en Nehemías 8, parece ser que los hombres de la tribu de Leví estaban situados en zonas específicas entre la gente. Y después de leer Esdras un determinado pasaje, se detenía para dar a la gente la oportunidad de preguntar y de que los levitas fueran y les explicaran las escrituras. Mire lo que dice en Nehemías 8, versículo 7. Dice, y los levitas hacían entender, mire qué dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Así que no solamente oyeron la palabra, no solamente la leyeron, sino que procuraron que la gente entendiese. Eso es importantísimo. Necesitamos leer la Biblia, pero necesitamos también introducirnos en la palabra del Señor. No se trata de leer simplemente algunos versículos favoritos. Por ejemplo, cuando decimos que leer la Biblia, procúrese hacer el ejercicio, crearse el hábito de leerla de Génesis hasta Apocalipsis. Yo recuerdo recién convertidos al Señor, entramos al ministerio de liderazgo de aquella iglesia y una de las, prácticamente de los requisitos, por decirlo de alguna manera, para del liderazgo de aquella iglesia era que los líderes, quienes queríamos ser líderes allí, de grupos familiares y todo eso, nos obligaban, digo así, nos obligaban, no era negociable, era obligación que cada líder se leyera 12 capítulos diarios de la Biblia, 12. Y el pastor de aquella iglesia nos hacía cuentas, decía, cuando tú lees 12 capítulos diarios de la Biblia, te lees toda la Biblia completa 2 veces al año. Y así duramos casi alrededor de 4 o 5 años. Todos los días eran 12 capítulos diarios, 12, dele y dele. Y cuando uno llegaba por allá, así esos capítulos de los salmos, uno se ponía contento porque eran corticos. Y decía, ay, tan chévere, esto me va a rendir. Y eso tocaba llevar planillas y tocaba llevar todo eso. No era que yo sí los leí, sino que tocaba realmente delante de Dios y delante de los hombres decir que sí los leyó, que sí leyó. Tocaba firmar unas planillas constando de que con fecha de que usted leyó. Entonces mire que esa lectura, pues realmente con el paso del tiempo me di cuenta de que pues como que no entendía uno nada, pero por lo menos desarrollamos el hábito de la lectura. Entonces es bueno empezar con la Biblia leyéndola, no la saltemos porque a veces nosotros tenemos algunos textos privilegiados. Entonces, no, a mí me gustan más bien los salmitos, los proverbios que son más corticos. Vaya, léase usted, por ejemplo, el libro de Números. Eso es aburridor, es harto. Léase por allá el libro de Apocalipsis y usted dice, no, pero yo no entiendo nada, esto no entiendo, eso son puras figuras literarias que no entiendo. Entonces hay que leerla toda, por lo menos leer, así no la entienda, léala.
léala, empiece por ahí, por crearse el hábito de leerla, de leerla. Arranque desde Génesis y hágale. Hágale, no importa, usted póngase una programación, una hora específica donde usted la quiera leer con libertad y métase ese reto de leerla, de leerla. Pues mire que eso es muy provechoso porque aprendemos a conocer los textos, aprendemos a tener contacto con el texto bíblico y es muy interesante. Así que miremos el ejemplo de estos hombres que llegaron del cautiverio. No solamente escucharon la palabra de boca de Esdras, no solamente Esdras les leyó la ley, sino que además también la explicaron. Y el pueblo estaba atento, de pie, atentos ahí escuchando lo que se estaba leyendo, porque ellos tal vez nunca habían tenido un contacto con el texto bíblico, nunca. Era una nueva generación que llegaba del cautiverio. Así que recordemos una vez más los pasos preliminares. El primero comienza con oración y el segundo lee la Biblia. El tercero estudia la Biblia. El cuarto medita la Biblia. Quinto lee lo que otros han escrito de la Biblia. Obedece la Biblia. El sexto. Séptimo comunica la otra a otros. Entonces ya hemos visto hasta aquí dos pasos de esos. Uno, orar antes de comenzar a estudiarla, a leer la Biblia. Y lo segundo, leerla. Léala. Simplemente léala. Tómese la tarea de leerla. Lo tercero, ahora aquí ya cambia un poquito más la cosa. Ahora es estudia la Biblia. Ya no solamente leerla, sino ahora estudiarla. Aquí ya se va a llevar más tiempo, aquí ya se va a determinar más esfuerzo, aquí ya se va a determinar, es donde empezamos a meternos al agua, a profundizar, a meternos en ese mar insondable. La Biblia tiene que ser estudiada. Dije, la Biblia tiene que ser estudiada. Tiene que ser estudiada. De pronto hay quien dice, bueno, pues yo como no soy predicador no necesito estudiar la Biblia, eso es para pastores, o de pronto alguien dice, eso es para sacerdotes, para curas, para gente que se metieron a eso, que tienen llamado. Yo solamente cumplo con escucharla o simplemente me leo por ahí un versículo así como que me guste y no más y ya y sale. No, hermano querido, pues le tengo noticias de que todo aquel hijo de Dios, todo aquel que ha entrado en las filas de la fe, necesita estudiar la Biblia. Necesita, dije, estudiarla. Así que necesitamos darnos cuenta de que el Espíritu de Dios no nos enseñará algo que podríamos obtener por nosotros mismos a través del estudio. Es decir, necesitamos estudiarla. Algunos creen que pueden colocar sus Biblias, óigame lo que voy a decir. Algunos creen que pueden colocar sus Biblias debajo de la almohada. Coloca su Biblia debajo de la almohada y que el Espíritu Santo va a venir y le va a revelar cuántos fueron los reyes de Israel, o que sencillamente cuántas son las tribus cuál es la tribu de Judá, cuántas tribus hubo en Israel, y seguramente piensan que al otro día se levantan y que esos nombres de Israel, las tribus de Judá, los reyes de Israel, inmediatamente quedaron todos incrustados en la mente de una manera mágica o de una manera asombrosa, solamente con tener la Biblia debajo del brazo, debajo de la almohada. Así que otros creen que basta solo con orar. Otros creen, no, yo oro y le pido al Espíritu Santo que me ilumine la palabra de Dios y Él lo hará de una manera mágica. Yo he escuchado cosas de ese tipo donde personas que por hacerle el quite al estudio bíblico, sencillamente dicen, no, yo no necesito estudiar. Yo solamente oro, le pido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me revela, inclusive mire lo que dice, me revela, porque ya no hay más revelación, el Espíritu Santo no revela nada. Ya toda la revelación está en la palabra de Dios. Ahora nos toca a nosotros es que el Espíritu Santo nos ilumine para entenderlo ya revelado. Lo que Dios dijo, ya lo dijo, ya no hay nada más que decir. Entonces eso de que yo leí la Biblia y el Señor me reveló una cosa nueva, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces mire que terminamos hasta diciendo herejía simplemente porque no conocemos, por desconocimiento. Entonces el Espíritu Santo no te va a revelar nada, te ilumina lo que ya está revelado en la palabra. Entonces mire que sí, necesitamos ir a la Biblia, no solamente ya la hemos leído, sino que ahora necesitamos estudiarla, necesitamos empezar a profundizar en esas palabras, en esas verdades de la palabra. No es simplemente orar, hay que orar por supuesto, pero no quedarse con el orar, porque de nada sirve orar y esperar que el Espíritu Santo de manera mágica nos llene la cabeza con su palabra. No, necesitamos estudiarla. Así que otros creen eso, que solamente basta con pedir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ya le va a revelar de una manera mágica, de una manera sobrenatural, las verdades de la bendita palabra. Pero la verdad es que debemos dedicarnos con disciplina al estudio de la palabra de Dios.
Esto es de disciplina. Esto es de disciplina. Esto es de dedicarle tiempo, de dedicarle esfuerzo. Un estudiante, mire lo que dijo un estudiante de una clase, de una clase de la Biblia, le dijo al profesor, no sucedió en el seminario que yo estudié, no, hago la claridad, por si hay algún compañero que me esté mirando, no sucedió en nuestro seminario donde estudiamos. No, sencillamente un estudiante en un lugar de la Mancha, digámoslo así, un estudiante en un seminario de un lugar de la Mancha, le preguntó a su profesora, le dijo al profesor, usted nos ha asignado una sección que es muy aburrida, le dijo el estudiante al profesor de Biblia. Y sin perder el tiempo, el profesor le contestó, entonces, humedécela un poco con el sudor de tu frente. ¿Saben? Algunos le llamamos a esto sufrir el texto. Sufrir el texto. Cuando ya tú te metes a estudiar la Biblia, a empezar a sacar lo que quiere decir el texto, pues ya ahí empezamos a necesitar de esfuerzo. Un profesor de mi seminario sí decía eso. Necesitamos devanarnos los sesos. Devanarnos los sesos con el estudio bíblico. Así que el Espíritu Santo, óigame bien, el Espíritu Santo no revela o no ilumina la verdad de la palabra de Dios a los perezosos. Óigame eso. Él no le va a iluminar, no le va a mostrar nada de la palabra de Dios al perezoso. No se lo va a hacer así. Puede ser que nos acostumbremos, mire como lo que estoy diciendo, puede ser que nos acostumbremos cuando decimos que no animamos a nadie para que realice una lectura devocional de la Biblia. Esas lecturas devocionales son muy interesantes, pero, ¿saben? Después de algún tiempo de ya estar estudiando la Biblia, hemos llegado a una conclusión y que de muchas personas que son muy constantes en lo que se llama lectura devocional, son muy ignorantes en cuanto a la Biblia. Uno se da cuenta que hay personas que les gusta el tema devocional y es muy bonito y es muy importante y no tengo nada contra eso, hay que hacerlo de hecho, de plano hay que hacerlo. Pero quien se queda solamente en el devocional, en la lectura devocional de la Biblia, se convierte en ignorante de la palabra de Dios. Llega un momento en que, sí, muy bonito, el Señor le habló, el Salmo 23, Salmo 21, todo muy bien, chévere. Pero hermano, no, en cuanto a lo que es la Biblia, realmente la escritura, el texto bíblico, hay mucha ignorancia. Y tristemente es decirlo, pero en nuestras iglesias hay mucha ignorancia acerca de la Biblia, acerca del texto. Nos gusta más el devocional, leer los salmitos, leer todas, y sí, son muy bonitos, son muy interesantes, no tengo nada contra ello. Y hay que hacerlo, de hecho, hay que hacerlo, y nos anima y nos levanta. Pero necesitamos, eso no es excusa para no ir al estudio bíblico profundo. ¿Sí me hago entender? Haga todo el devocional que tú quieras, pero no tome el tiempo devocional o la lectura devocional como un estudio bíblico. ¿Sí me hago entender? En cambio, un estudio bíblico profundo sí puede llegar a ser un devocional. Es diferente. ¿Sí? Toda lectura devocional no es un estudio bíblico. Pero un estudio bíblico profundo de la Biblia se puede convertir en un devocional. Nosotros, de hecho, yo he estudiado así, algunos compañeros míos de seminario, de algunas clases donde hemos estudiado, si cogemos un libro, vamos a estudiar este libro y lo hacemos devocional. Y es inclusive más enriquecedor porque se aprende más. Pero cuando se está tomando el estudio bíblico como devocional, no es al revés. No es, yo hago un devocional con el Salmo 21 y el Señor me mostró y el Señor me dijo y el Señor me dijo, y ya es mi estudio bíblico. No, no, eso es estudio devocional. Y de verdad que nadie le quita lo bailado. Es una experiencia sensorial, una experiencia mística muy bonita, pero eso no me excusa para no ir al estudio bíblico profundo de la Biblia. Todo creyente necesita hacerlo. Necesitamos. Por eso yo soy agradecido con esta iglesia donde estamos, porque sencillamente nos hemos preocupado por tener discipulados, por tener escuelas de nivel, por mandar hermanos al seminario. Yo personalmente vengo de allá también. Es decir, necesitamos estudiar, esforzarnos por el estudio bíblico concienzudo de la palabra del Señor. Así que alguien podría decir en este paso, pero yo tengo mis momentos devocionales por la noche, después de que el día ha terminado. Bueno, pues al hablar así, no es cierto que que a veces tengamos, o a veces cuando se habla de devocionales por la noche, por lo general esos devocionales son antes de acostarse.
Y ya tenemos un pie en la cama, un ojo casi cerrado, el otro ojo como que en la Biblia, y empezamos a mirar. Y seguro que así, hermano querido, así, con esa actitud así, ya no podremos aprender ni Biblia, ni matemática, ni álgebra, ni nada. Así que tampoco podemos aprender así de la Biblia, mucho menos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, debemos leerla y debemos estudiarla cuando podamos dedicarle tiempo, es decir, debemos dedicarle un tiempo. Yo lo pongo en estos tres cosas que yo aprendí en algún estudio que hicimos alguna vez. Aprendimos tres cosas, tres reglas fundamentales de cómo venir a la Biblia y también a la oración, pero en este caso del estudio bíblico. Primero hay que buscar un tiempo sin apuros. Un tiempo sin apuros, es decir, búsquese anótelos, un tiempo sin apuros. Voy a estudiar la Biblia, pero necesito un tiempo donde no tenga que, si usted va a estudiar la Biblia a las 12 del día, pero a la 1 le toca colocar la olla al almuerzo, pues ese es un tiempo donde se está apurado y tengo que, no, un tiempo sin apuros. Entonces, lo primero, busque un tiempo sin apuros. Lo segundo, un lugar apropiado. Eso no diga, ay, yo como estoy, yo vivo al otro extremo de la ciudad y entonces yo cojo el transporte y mientras voy en el transporte voy estudiando. No, no, mi amada, tampoco. Es un lugar apropiado donde usted esté cómodo, con una música, ojalá de fondo suave, algo con el ambiente, un lugar donde usted pueda concentrarse, donde pueda verdaderamente tener un tiempo de quietud, pero también una mente abierta. Cuando digo aquí una mente abierta, estamos hablando de una mente descansada. Por eso decíamos hace un momento, si vamos a hacer el devocional a las 10 de la noche cuando acabamos de llegar de trabajar, ya cansados con un ojo en la cama, otro ojo en la Biblia, ya un pie en la cama y otro pie, pues hermano, así no vamos a entender ni vamos a comprender nada y simplemente nos vamos a quedar dormidos encima de la palabra del Señor. Sencillamente es buscar esos tres cositas ahí básicas, así, un tiempo sin apuros, un lugar apropiado y una mente abierta, una mente descansada. A veces pasa eso. Si a veces estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo un estudio, estamos como muy cansados, como que nos estamos cabeceando, pues descansemos. Descansemos, no estudiemos y más bien cuando estemos más relajaditos podemos estudiar y va uno a captar mejor. Así que algunos piensan que deberían leer lecturas devocionales en conjunto, por ejemplo, toda la familia, y eso está bien. Cuando se lee la Biblia en grupos, en familia, está bien. Si el Señor nos guía a hacerlo así, pues está bien. Sin embargo, óigame bien, después de unos años de hacerlo, no serán estudiantes inteligentes de la Biblia. Dije estudiantes inteligentes de la Biblia. Tú te conviertes en un estudiante inteligente de la Biblia cuando le dedicas tiempo al estudio de la Biblia, al texto bíblico, con algunas normas, reglas que de pronto más adelante las vamos a enseñar, de cómo estudiar la Biblia, de cómo interpretar la palabra del Señor, de cómo realmente poder decir la Biblia dice, porque a veces nosotros decimos, es que la palabra de Dios dice, pero realmente ¿será que la palabra de Dios sí dice? ¿O será que yo estoy queriendo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que ella dice? ¿Sí me hago entender? A veces no, la palabra de Dios dice, pero ¿será que sí está diciendo eso? ¿O no está? Entonces, para saber y tener la certeza, cada vez que usted vaya a hablar de la Biblia y puede decir, la Biblia dice, es porque usted tiene la certeza. Porque detrás de esa frase que usted dice, la Biblia dice, le ha dedicado horas de oración, de estudio. O sea, como decía mi profesor en el seminario, se ha devanado los sesos para entender y descubrir que la Biblia dice lo que usted está diciendo o afirmando que la Biblia dice. Entonces, a veces podemos caer en esas situaciones. Un devocional es muy edificante, un devocional nos anima, nos levanta, pero el estudio bíblico concienzudo nos transforma, que es diferente. Así que, mire lo que dijo, o se dice, de un hombre que se llamó Juan Wesley, que fue uno de los reformadores después de Lutero por allá en el año 1700, en el siglo XVII. Juan Wesley, si usted estudia la biografía del hombre, usted se va a dar cuenta que ese muchacho, desde muy niño, fue un muchacho muy pilo, muy estudioso. Pero lo que queremos hablar es que a él se le llamaba el hombre de un solo libro. El hombre de un solo libro, se le llamaba así, que fue llamado el hombre de un libro. Y ¿cuál fue el gran mensaje que salvó a Inglaterra según la reforma de la la reforma en Inglaterra, que era una nación pobre, pero que el evangelio la levantó de allí?
Y Juan Wesley fue uno de los hombres que se dedicó a la enseñanza de la palabra del Señor a los niños, por ejemplo, en ese caso, y reformó realmente la nación de Inglaterra, se reformó la iglesia y la proclamación inequívoca, persistente, apasionada de la palabra del Señor a través del Espíritu Santo, y él enseñó muchas veces la verdad de la palabra del Señor acerca del arrepentimiento y la fe para salvación, la fe en Cristo, por supuesto. ¿Y qué le hizo llegar a ser un hombre que se le llamara un hombre o el hombre de un solo libro? ¿Qué fue lo que hizo eso? Su pasión por la palabra del Señor. Se cree que él se levantaba cada día a leer la Biblia a las 4 o 5 de la mañana y leía la Biblia en 5 idiomas. Imagínense en eso. En 5 idiomas la leía. Así que nosotros también necesitamos estudiar la palabra del Señor. Entonces, hemos visto eso. Recordemos los 7 pasitos así a grandes rasgos. Primero, comenzar con oración. Leer la Biblia, la lectura común y corriente de la palabra del Señor. Lo tercero, estudiarla. Para estudiarla hay muchas normas. De pronto dice, pero es que yo no entiendo cómo. Sí, hay muchos métodos de estudio bíblico. Hay métodos inductivos, métodos deductivos. Hay métodos donde se nos va a hablar de algunas reglas como hermenéutica, homilética, exégesis, eisegesis, cosas de ese tipo que uno dice, pero esta vaina qué será, será un nuevo jarabe, qué será todo eso. Todas esas cosas es básico, es bueno aprenderlas, pero sin decir algo como esto, que es muy fácil, que es más fácil apasionar a una persona que haya estudiado Biblia y que no una persona que no la haya estudiado. Es más fácil que una persona que ha estudiado palabra se apasione por el texto bíblico, se apasione por conocer al Señor, porque esa es la manera como el Señor se ha revelado a la humanidad, es decir, por medio de su palabra. Podemos conocer al Señor Jesucristo únicamente a través de la palabra. Y en la medida que vamos estudiando palabras, usted no está conociendo solamente el texto bíblico como tal, sino está conociendo de plano pues al Señor Jesucristo, y su relación va creciendo. Y como dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que inmediatamente la fe también crece, se potencia, se hace sólida. Entonces, primero, comience con oración, lea la Biblia. Tercero, estudie la palabra, estudie la Biblia, hay que estudiarla. Lo cuarto, leer lo que otros han escrito de la Biblia. Hay buenos comentarios bíblicos que a veces son interesantes, no siempre todos son buenos. Hay que mirar, para poder saber y no decirle a todo amén, ya hay que saber, haber tenido un contacto con la Biblia, donde usted puede decir, oiga, esto que estoy mirando, este comentario de esta persona, no me parece, porque la Biblia dice otra cosa. No, y hay quienes de pronto a todo lo que dicen los comentaristas le dicen amén, 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 así es porque lo dijo tal fulano. No, recordemos la iglesia de Berea. La iglesia de Berea era una iglesia que siempre que escuchaban predicar a Pablo, ellos llegaban a sus casas inmediatamente, investigaban si lo que Pablo les acabó de predicar era real o no. Qué cosas que podríamos hacer también nosotros como pueblo de Dios ahora cuando abran las iglesias, llegar a la casa y muestre a ver si lo que nos predicaron allá en la iglesia el domingo es cierto. Venga a ver qué tan cierto es. Venga, yo también investigo por mi propia cuenta. Así que lo animo a que empiece a tener estudios bíblicos por su propia cuenta. Ya métase al texto bíblico, ya después de que usted lo lea, ahora métase a lo que le dice el Señor. Hágale preguntas al texto, una de las claves. Vuélvase niño preguntón. Pregúntele, ¿quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribieron? Ayúdese de diccionarios bíblicos, ayúdese de concordancias bíblicas, ayúdese de varias versiones, es decir, use todas las herramientas habidas y por haber para el estudio bíblico. Mire que para leer la Biblia, para leerla, solamente necesita la Biblia. Pero cuando vaya a estudiarla, va a necesitar de otros elementos, de herramientas, de libreta de notas, de estar allí, del cafecito, va a necesitar de un frasquito de café para si va a estudiar de noche. Es decir, va a necesitar dedicarle tiempo, dedicarle buen tiempo al estudio de la palabra del Señor. No corra. Es decir, cuando vaya a estudiar, inmediatamente dedíquele el tiempo que sea necesario, lo que el Señor le dirija. A veces es importante. Mire que con esto cierro, yo recuerdo que alguna vez me inquieté
por qué nosotros los cristianos teníamos como himno nacional Juan 3:16. Entonces uno dice, pero Juan 3:16, sí, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez me puse a hacer un estudio concienzudo solamente de ese versículo, solamente de Juan 3:16. Y duré como 2 o 3 meses estudiando solo ese versículo. Juan 3:16, no estudié más, solo ese, y por aquí, y por allá, y por allá. Cuando me di cuenta en mis libretas de apuntes tenía bastante apuntes, al punto que logré sacar un sermón de allí y lo prediqué en la iglesia, allí en la iglesia donde yo asistía. Y así que, hermano, estudiar la palabra es muy, muy interesante porque usted encuentra cosas que usted dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde sale tanto eso? Pues de estudiar, pero necesitas tiempo, necesitas dedicación, necesitas disciplina, necesitas enamorarte y apasionarte por el texto bíblico. Puedes empezar por ahí. Si de pronto como que no te interesa la palabra del Señor, tu primera oración podría ser esa. Recuerda que la primera regla es comenzar en oración. Señor, apasioname por tu palabra. Yo quiero enamorarme de tu palabra. Quiero ser un estudioso de tu palabra. Quiero aprender a estudiar tu palabra. Quiero aprender a entenderla, a conocerla. Quiero predicarla. Quiero compartirla con otros. Quiero que tu palabra nos atraviese. Todas esas cosas y muy gustosamente el Señor lo va a hacer. Créame que el Señor lo va a hacer. Se lo confieso que el Señor lo va a hacer. Si usted le pide al Señor, Señor, yo quiero, el Señor le dice, tenga. Y le da todas esas cosas que son muy bonitas y en el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta. Así que esos pasos, comienza en oración, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia, lee lo que otros han escrito, obedece la Biblia, que es lo que más nos cuesta, y por último, comunícala a otros. Así que dejémoslo hasta ahí, mis queridos amados, y la otra semana estudiaremos otros. Hoy vimos 2 pasitos, leer la Biblia y estudiar la Biblia. Así que para la semana entrante vamos a mirar los otros pasos que siguen y ahí vamos, ya ahí vamos. Así que lo animo desde ya, empiece por leerla, empiece por leerla. Si ya la has leído, entonces empieza por escoger un texto bíblico y empieza a estudiarlo. O si quieres estudiar un libro de la Biblia, va a estudiar Génesis, bueno, hágale, arranque y use herramientas y todas esas cosas, dedíquele tiempo al estudio bíblico. Así que lo animo y mis amados, vamos para adelante, que Dios nos ayude. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Señor, hoy pedimos primeramente que nos enamores de tu palabra. Mira que las afanes de la vida, las preocupaciones, los ires y venires a veces, Señor, no nos deja tiempo para tener, Señor, un tiempo, valga la redundancia, de tener contacto con tu palabra, de tener un estudio concienzudo de tu palabra, de querer realmente conocer lo que dice tu palabra. Señor, llévanos a inquietarnos por el estudio de tu palabra, que seamos, Señor, inquietos, que seamos, Dios de la gloria, curiosos, por decirlo de alguna manera, por querer, bendito Señor, Dios de la gloria, descubrir lo que está escrito y condensado en tu bendita palabra, Señor. Dios de la gloria, quienes hemos tenido el privilegio, por cuestiones, bien sea de predicar o de enseñar, quienes hemos tenido ese privilegio de ahondar, de profundizar en las verdades de tu palabra, nos sentimos, Señor Dios de la gloria, privilegiados y nos sentimos halagados y felices de entender que, Señor, hemos descubierto cosas que estaban ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta que estaban ahí. Y es muy interesante, Señor, y muy apasionante, y eso trae alegría al corazón cuando se descubren cosas nuevas que están ahí dentro del texto, que uno dice, oiga, yo no lo había entendido así, yo tanto que he leído este texto y no lo había comprendido de esta manera. Y cuando, Señor Dios de la gloria, tú iluminas a nuestra mente, tu palabra, Señor, es como si las palabras salieran de la Biblia y se incrustaran en nuestro corazón, y es muy emocionante, es muy gratificante, Señor Dios de la gloria, el solamente saber que hemos descubierto una verdad de tu palabra. Por eso, Señor, hoy oro por mis hermanos, Señor Dios de la gloria, porque, Señor, haya esa pasión, ese deseo, ese anhelo del estudio de tu palabra, del estudio bíblico, Señor. Ahora que estamos, Señor Dios de la gloria, en esta coyuntura a través de la área virtual, Padre amado, que podamos aprovechar, que nos podamos conectar, que podamos decir, el lunes nos van a enseñar, el jueves nos van a enseñar, cada mañana nos están enseñando, y que haya esa pasión, Señor Dios de la gloria, por querer estudiar de la palabra tuya, Señor, por querer indagar, por querer, Dios de la gloria, escudriñar tu palabra, porque es más,
Inclusive es una orden que tú diste, Señor, escudriñad las escrituras. Los judíos, Señor Dios de la gloria, rechazaron a Jesús, llevaron a Jesús simplemente porque conocían la Biblia, pero no aceptaron a quien estaba escrito de la Biblia, es decir, a Jesús. La Biblia, las escrituras hablaban de él y sin embargo ellos tan estudiosos que eran de la palabra del Señor y sin embargo voluntariamente decidieron crucificar al Señor. Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Necesitamos en este tiempo, Padre amado, Dios de la gloria, tener un estudio concienzudo de tu palabra para poder darle lectura inclusive a las cosas que están sucediendo hoy en el mundo. Mucha gente dice inclusive, por ejemplo, cosas de este tipo. Mucha gente dice, el coronavirus, esos son las señales del fin del mundo. Esas no son ninguna señales del fin del mundo. La Biblia no dice de eso. La Biblia no nos está hablando de eso. La Biblia dice que van a venir unas cosas después de estas, le dijo el Señor a Juan, después de estas, y las cosas que le dijo después de estas, empieza con el arrebatamiento de la iglesia, y hasta el momento la iglesia no ha sido arrebatada. Y hay quienes interpretan Apocalipsis, bendito Señor, Dios de la gloria, el capítulo 6 con lo que está pasando hoy. Y no tienen nada que ver, bendito Señor, no son tiempos apocalípticos. Aunque están apuntando, aunque todo está apuntando allá, todos los eventos están apuntando allá, pero no tienen nada que ver con eso, Padre amado. Y por eso, Señor, qué delicado es porque algunos se frustran, otros se preocupan, otros se asustan, otros, Señor Dios de la gloria. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer la palabra de Dios, Dios de la gloria, para poder, Señor Dios de la gloria, darle lectura a lo que está sucediendo en nuestro mundo, qué está pasando, qué está sucediendo, Señor Dios de la gloria, y darle la verdadera interpretación que el texto se merece, darle el respeto que el texto se merece, darle, Señor, la honra que el texto se merece. Padre, perdónanos porque a veces cogemos los textos y los torcemos, les damos duro, Padre amado, haciéndolos que digan lo que nosotros queremos que digan, y no es así, Padre amado. Que podamos decir, Dios de la gloria, la Biblia dice, y cuando digamos la Biblia dice, es porque le hayamos dedicado horas al texto que hemos dicho y a la expresión que vamos a afirmar. Cuando digamos la Biblia dice esto, es porque le hemos dedicado horas de estudiando para que podamos decir con toda certeza, la Biblia dice. No porque simplemente, Señor Dios de la gloria, lo hayamos estudiado, es simplemente, Señor Dios de la gloria, de una manera, Padre amado, desprevenida. No, Señor, seamos estudiosos, concienzudos de tu palabra. Oro por la iglesia, oro por el pueblo de Dios de hoy. Señor, yo sé que, Padre amado, hay muchas cosas que nos enredan, que nos distraen, que nos sacan, Padre amado, de poder estudiar la Biblia, porque para esto hay que dedicarle tiempo. A esto hay que dedicarle tiempo, señores de la gloria. Cada vez que vamos a dar una enseñanza aquí nos dedicamos 3, 4 horas, Señor, estudiando para poder traer aquí una presentación de 60 minutos. Por eso, señores de la gloria, ayúdanos a ser estudiosos, juiciosos de tu palabra. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Para ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha acabado el tiempo, 8 de la noche. Dios me les bendiga, que pase una buena noche, un abracito para todos, muchas bendiciones.